hablar sobre el dominio y el rango de una función. Ok, ya sabemos que una función, ¿verdad?, se iguala a un modelo matemático. Bueno, supongamos que tenemos una función, digamos, f de x, ¿verdad?, está igualada a un modelo matemático. En una función podemos detectar, recuerden, a su variable independiente, que en este caso, variable independiente, se lo estoy denotando por x, y la variable dependiente, que sería toda completa, ¿verdad?, f de x, o la función, esta viene siendo la variable dependiente. En el modelo matemático vamos a encontrar una expresión algebraica, que puede ser un polinomio, puede ser un exponencial, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de función que estemos hablando. ¿Qué es el dominio de una función? Bueno, vamos a entender como dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente de tal forma que la función exista. Ese es el dominio de una función. Ok, entonces, ¿cómo se denota? Bueno, si tengo una función f de x, su dominio se va a denotar como d de f de x, significa el dominio de la función f de x. ¿Qué es el rango? Bueno, el rango, algunos autores lo conocen como contradominio, ámbito, etcétera, etcétera. Entonces, el rango vamos a entenderlo como el conjunto de valores que resultan de sustituir el dominio en la función. O sea, es lo que ya resulta, es lo que sale. En las diapositivas anteriores que he explicado, lo puse como una fabriquita, los valores que entran serían los del dominio, la función los transforma y ya lo que sale sería el rango. ¿Cómo se denota? Bueno, en algunas ocasiones, si tenemos la función f de x, el rango lo denotan como r de f de x, que significa el rango de la función f de x. Pues bien, como lo dije al principio, el dominio y el rango van a depender del modelo matemático que se tenga en la función. Vamos a suponer que tenemos una función que sea el de una línea recta. Por ejemplo, si mi función es f de x igual a 2x, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería su dominio? Entonces estamos diciendo que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente de tal forma que la función existe. Recuerden que los valores son los números reales que están en cero, por acá son los negativos y por acá están los positivos. O sea, los números reales en términos generales son desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, al sustituir los números reales en la función, la pregunta es ¿para qué valores existe la función y para qué valores no? ¿Qué valores resultan de sustituir esos valores en la función y qué valores no resultan? Por ejemplo, si tenemos esta función, ¿están de acuerdo que su dominio pues van a ser todos los números reales? Porque cualquier valor que ustedes sustituyan en este modelo matemático no va a haber problema. Entonces, para esta función, su dominio de la función va a ser el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Y su rango va a ser lo que resulte. ¿Están de acuerdo que en algún momento me va a dar 0? Lógico que sí, cuando el valor de x sea 0, cuando yo le meta a x como 0, me va a dar un valor funcional 2 por 0, 0, va a resultar f de 0 es igual a 0. Entonces su rango de esta función, ¿verdad?, también va a ser negativa también y va a ser positiva. Va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Entonces a eso se refiere con el dominio y el rango. Voy a poner otro ejemplo, una función cuadrática. Vamos a suponer que tenemos f de x igual a x cuadrada más 1, por ejemplo. Si ustedes quisieran graficar esta función, más o menos su grafiquita iría así. Aquí tengo x, aquí tengo f de x o y.
Entonces, esta es una parábola, aquí la tocaría al eje Y, e iría así, más o menos. Entonces, vean, aquí tenemos a la variable x. ¿Cuál sería su dominio? Bueno, pues el dominio de la función f de x para este caso, ¿verdad? ¿Va a estar dado por quién? Bueno, pues va a estar dado por... No pasa nada si sustituyen un valor negativo. Vean, menos 2 al cuadrado es 4. No pasa nada, entonces va a ser los negativos. Si sustituyen 0, 0 al cuadrado sí existe. Entonces va a haber positivos. Cuando sustituyen 2 al cuadrado es 4, más 1, 5, sí existe. Quiere decir que su dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Ese sería el dominio de la función. Y vamos a ver el rango. Aquí nos van a entender un poco más sobre el rango. Si nos damos cuenta en la gráfica, estos son los valores positivos de y. Acuérdense que y es igual a f de x. Entonces quiere decir que los valores de y son únicamente el más pequeño que puede resultar de sustituir el dominio, o sea, los valores de menos infinito hasta más infinito, el más pequeño que puede tomar es 1. Entonces, de 1 para arriba, ¿ok? Quiere decir que su dominio son los números reales que van, pero sí lo puede contener ese intervalo de esta forma, desde 1 hasta más infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función nunca me va a dar, ¿verdad? Nunca me va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque aquí su gráfica, observen que me puede servir para saber dónde anda el comportamiento de la función. Por eso les dije al principio que nos interesa el modelo, pero en algunas ocasiones también la gráfica. Entonces aquí puedo observar que aquí los valores de la función vienen bajando, pero como mínimo tomó 1 y otro no se vuelve a subir. Entonces aquí queda claro que el rango, o sea, lo que resulta como mínimo valor es 1 hasta infinito. Ok, bueno, entonces más o menos eso se refiere con lo de dominio y rango. ¿Qué pasa si ustedes tienen otra función de la forma, vamos a cambiarle que no sea f ni que sea x, que sea g de t? No pasa nada, es simplemente el nombre de la función se llama g, su variable independiente es t. Pero lo que quiero llegar es, ¿qué pasa si yo tengo un radical? Que sea, se me ocurre, x cuadrada menos 4, por ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es su dominio, verdad, de la función? Aquí, perdón, debe ser g de t, porque su variable independiente es t. Entonces, ¿cuál será su dominio de la función g de t? ¿Y cuál será el rango de la función g de t? Bueno, recuerden que todos los números reales van desde menos infinito hasta más infinito. Pero la pregunta es, ¿para qué valores, verdad, números reales existirá esta función? ¿Están de acuerdo que siempre que tengan la raíz cuadrada, se pide que la raíz cuadrada sea positiva, o por lo menos 0? Entonces vamos a pedir que el dominio que cumpla que t cuadrada menos 4 sea mayor o igual que 0. ¿Están de acuerdo que si yo aquí le pongo menor que 0, la raíz cuadrada de un número negativo no existe dentro de los números reales? Entonces aquí tengo una desigualdad. Entonces simplemente aquí tengo que t cuadrada es paso por más, mayor o igual que 4, positivo, y aquí tengo que t, le aplico la raíz cuadrada a ambos lados, mayor o igual que más menos raíz de 4, y aquí tengo que t es mayor o igual que, raíz de 4 es 2, más menos 2. Entonces vean, aquí dice, en un sentido que t es mayor, ¿verdad? O igual que más 4, ¿verdad? Aquí vean, observamos, pero también que es que 2. Quiere decir que entonces los valores que me representa esta desigualdad únicamente son aquellos que son mayores o iguales que 2. Aquí lo vemos, entonces su dominio, aquí tenemos que es desde menos infinito hasta 2. Pero no se lo puede contener porque es igual. Y también desde 2 positivo, aquí menos 2, de 2 hasta ¿dónde? Hasta infinito, más infinito. Vean, ¿qué pasa gráficamente? ¿Cómo interpretarían esto? Entonces viene aquí, todo esto, desde el punto hasta que está el 0, hasta aquí llega hasta menos 2, lo puede contener, pero después aquí otra vez en 2, otra vez empieza y para allá es donde va a existir el dominio. Vean, ¿qué pasa si ustedes dijeran, si x vale, por ejemplo, no es el dominio, no es el dominio? Entonces, vamos a comprobar, si x vale 0, ¿están de acuerdo que tendrían raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 4? 0 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 0 de menos 4. ¿Están de acuerdo que raíz cuadrada de un número negativo no existe? Entonces, vean, aquí no existe la función.
¿Y qué pasa si toman un valor positivo? Por ejemplo, 3. Si x es igual a 3, sustituir, perdón, t, aquí sería t, perdón. Porque la variable es t, ¿verdad? Vamos con esas variables. Entonces aquí sería, si t vale 3, entonces sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4. 3 al cuadrado es 9, menos 4 es igual a raíz cuadrada de 5. Vean cómo ya existe, 2 puntos y tantos. Entonces, se ve claro que para este valor sí cumple. Entonces, su dominio efectivamente va desde menos infinito hasta menos 2. En esta partecita no pertenece al dominio porque la función no existe, porque resulta una raíz cuadrada negativa, y a partir del 2 hasta el más infinito sí existe. Ahora, ¿cuál sería su rango? ¿Qué valores resultarían de sustituir todo este dominio aquí? ¿Están de acuerdo que nunca va a dar un valor negativo? ¿Verdad? Porque la raíz cuadrada nunca va a ser negativa, ¿verdad? El mínimo valor que puede tomar, ¿cuál es? Pues sería la raíz cuadrada de 0, cuando esto sea 0. Entonces el valor mínimo que puede ser es desde 0 hasta más infinito. Entonces más o menos así es como se calcula el dominio y el rango. Voy a poner otro ejemplo donde deben de tener cuidado para calcular el dominio y el rango de una función, que son casos especiales. Si se dan cuenta, en la función polinomial pues no hubo ningún problema. Aquí en la radical sí, solamente hay que restringir que los valores de los que están dentro de la raíz sean positivos. ¿Qué pasa si tenemos una función f de x igual a x cuadrada más 2x más 1 sobre x más 1? Se me ocurre. ¿Están de acuerdo que aquí no va a haber problema porque es un polinomio? Aquí no va a haber problema, pero como es un cociente, ¿están de acuerdo que esto debe de ser diferente de 0? Para que sea la división entre algo diferente de 0. ¿Y cuándo se va a hacer 0 esto? Pues cuando x valga menos 1. Menos 1 más 1 se hace 0. Entonces, el dominio de la función, para este caso, el dominio de la función f de x, va a ser desde menos infinito hasta más infinito, pero quitando x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque en menos 1 esto es 0 y la función no va a existir. Ahora, el rango de la función, ¿quién va a ser? Bueno, ¿va a ser alguna vez un valor negativo? Claro que sí. ¿Va a ser 0? También. Cuando ustedes esto lo igualen a 0, pasan multiplicando y tienen una ecuación cuadrática, va a ser para dos valores. ¿Va a ser positivo? Pues casi siempre. Entonces, el rango va a ser de menos infinito hasta más infinito. Entonces, este ejemplo lo estoy ilustrando porque va a haber ocasiones en que va a haber un denominador. Hay que cuidar que el denominador no se haga 0 porque la división entre 0 no existe. ¿Ok? Bueno, pues básicamente son los casos donde se tiene que cuidar. Cuando tenga un numerador y un denominador, cuando haya un radical, cuidar que no sea negativo. Y esos son los casos para encontrar básicamente el dominio y el rango. ¿Ok? Bueno, pues hay que hacer ejercicios para entender un poco más de esto, ¿sale?